Bueno, siguiendo con la sesión, ahora vamos a hablar de las consideraciones básicas para la formulación de un proyecto de inversión en infraestructura verde. Y una de las primeras consideraciones que tenemos que tener en cuenta es definir el problema. Definir el problema partiendo de identificar un servicio ecosistémico hídrico de interés para el operador de agua potable y que éste se relacione con algún tipo de indicador o problema de calidad del servicio, probablemente de agua y saneamiento. Aquí les pongo tres ejemplos con los que hemos venido trabajando. Uno de ellos está, por ejemplo, relacionado con el control de erosión de suelos y que esto involucra problemas de continuidad en el servicio. Muchas plantas tienen que paralizar o costos aditivos o excesivos para poder tratar el agua potable. La regulación hídrica, que es la capacidad, ustedes lo han visto en sesiones previas seguramente, en la capacidad de la disponibilidad hídrica en la época de estiaje. Esto está relacionado con costos del servicio o búsqueda de nuevas fuentes que el operador de agua potable tiene que darse. Y un nuevo servicio ecosistémico hídrico que estamos empezando a trabajar con mayor fuerza está relacionado a la regulación de la calidad bioquímica del agua. Muchas veces, por algunos excesos de nutrientes, aportes de otros contaminantes, dentro de la cuenca de aporte de una fuente de agua, el cuerpo de agua se ve afectado con procesos de eutrofización, procesos de algales, que al final decantan en un problema de calidad de agua que el operador tiene que tratar aguas abajo. Toda esta temática tiene que ser definida previamente por el proyecto de infraestructura, proyecto de inversión de infraestructura verde, claramente al inicio en el diagnóstico. Otra consideración importante está relacionada con la identificación de la unidad productora y la delimitación del área de intervención y la escala de la misma. Sabemos que dentro del servicio de saneamiento, por muchos años hemos hablado solo de plantas, de redes de distribución, y en el caso del Perú, el Ministerio de Vivienda, dentro del servicio, como una brecha a cerrar, lo relaciona con continuidad, con cobertura, e identifica la unidad productora, por ejemplo, una planta de tratamiento de agua potable. Por otro lado, tenemos que el sector ambiente, el Ministerio del Ambiente en Perú, ha identificado brechas relacionadas con la recuperación de hectáreas degradadas y aquí la unidad productora del bien o el servicio, hablando de inversión pública, es el ecosistema. En el caso nuestro de inversión pública en infraestructura verde con servicios ecosistémicos hídricos y saneamiento, hablamos de la unidad productora la cuenca como un área de influencia donde tenemos una brecha que cerrar, que cubrir relacionada al servicio ecosistémico hídrico, o sea, control de erosión de suelo, regulación hídrica, regulación de la calidad bioquímica del agua, etc. Y el área de intervención puede ser una microcuenca, una subcuenca, una cuenca de aporte. Como ustedes pueden ver, creo que antes de definir este tipo de proyectos bajo esta tipología, brechas de ecosistemas por un lado, brechas de infraestructura convencional por otro lado, y aquí hablamos de una unidad productora que engloba y que de alguna manera conecta la provisión de servicios ecosistémicos hídricos partiendo de un ecosistema con el servicio de saneamiento a optimizar, a recuperar, a mejorar. Otro punto importante a considerar es el estado de la unidad productora, la cuenca. Estos son tres fases, ya les había mencionado el ciclo de proyectos, preinversión, inversión y posinversión, y cuando nosotros hacemos un diagnóstico de un proyecto encontramos dos escenarios. Un escenario es una cuenca conservada y por ende, como está conservada, no necesita una inversión, una preinversión. Lo que sí necesita es operar y mantener esta unidad productora, darle sostenibilidad a la conservación, es conservar lo conservado. Otro ejemplo, otro caso que nosotros podemos encontrar dentro de un proyecto es cuando la cuenca, la unidad productora está degradada. Y en ese sentido, sí necesitamos estudios, diagnósticos que nos permitan formular y evaluar componentes adecuados en una fase de preinversión. Luego pasamos a la fase de inversión del proyecto, en donde tenemos que implementar, diseñar estrategias de ejecución con las comunidades, con el operador de agua potable, con el gobierno nacional, gobiernos subnacionales, locales, regionales, etc. Para finalmente lo recuperado, lo degradado, tenemos que darle sostenibilidad con estrategias de operación y mantenimiento. Sumamente importante, entonces, delimitar la unidad productora, caracterizarla y ver si está conservado o degradado para ver qué estrategias tenemos. Ya casi para culminar, tenemos que con la experiencia que hemos formulado los proyectos de inversión pública en infraestructura verde en servicios ecosistémicos sin saneamiento, hablamos de 4 componentes básicos para formular este tipo de proyectos.
Primero, evidentemente está lo relacionado a las acciones de recuperación y conservación in situ, que involucra medidas, acciones para poder recuperar un ecosistema degradado, una cuenca degradada. Luego hablamos de un uso sostenible del territorio que permita fomentar estrategias productivas sostenibles, porque en una cuenca no solo encontramos ecosistemas, sino encontramos unas comunidades, una serie de actores que mal que bien las malas prácticas o buenas prácticas que ellos realicen van a afectar el servicio ecosistémico hídrico que nosotros queremos recuperar, mejorar, optimizar. Un tercer componente y sumamente importante que le da sostenibilidad a todo lo implementado, lo invertido, es fortalecer capacidades y procesos de sensibilización con estos actores que se encuentran asentados en esta cuenca, esta población beneficiaria, esta población que se encuentra dentro del área del estudio, pero que permita básicamente fortalecer el nexo entre ecosistema, servicio ecosistémico hídrico y cómo éste se relaciona con un servicio de saneamiento de un operador quizás de agua potable localizado aguas abajo. Finalmente, pero no menos importante, es el sistema de monitoreo, con la identificación de indicadores de intervención y de impacto que me permita evaluar y darle seguimiento a lo que nosotros estamos invirtiendo dentro de este proyecto de inversión. Y hablando de indicadores, acá les pongo un ejemplo de un caso de regulación hídrica. Tenemos un problema de un gráfico de una disponibilidad hídrica en la época de estiaje y que queremos mejorar estos caudales queremos mejorar estos caudales posteriormente, caudales bases, caudales de disponibilidad hídrica en la época de estiaje cuando no llueve, ¿no? Entonces tenemos un problema y un fin y tenemos que monitorear esto. Aquí nosotros hablamos de un sistema de monitoreo de indicadores de impacto. Por ejemplo, en el caso de regulación hídrica hablaríamos de un indicador de caudal base. Construimos una línea base ex ante para evaluar cómo nuestro ecosistema provee un servicio ecosistémico hídrico de regulación antes del proyecto y luego evaluamos el mismo caudal base durante la época de la disponibilidad de agua en la época de estiaje ex post para ver realmente el impacto de mi proyecto. Sin embargo, este no es el único sistema de monitoreo que debería implementarse, ya que estamos hablando de intervenciones in situ. Recordad que hablamos de acciones de recuperación, de conservación, de uso sostenible, fortalecimiento de capacidades, sensibilización, etc. Todas estas intervenciones, acciones, tienen que ser evaluadas bajo un sistema de monitoreo. Aquí les doy un ejemplo, número de hectáreas recuperadas. Todas estas acciones merecen una evaluación y que a lo largo del proyecto son necesariamente importantes para poder ajustar en el proceso de implementación y finalmente llegar al objetivo que es recuperar, por ejemplo, la regulación hídrica de una cuenca. Para terminar, operación y mantenimiento, estrategias de sostenibilidad es otra consideración sumamente relevante, ya que hablamos de un operador de agua potable que se encuentra dentro de una cuenca y existen muchos actores, cada uno con diferentes expertise, que pueden proveer con los conocimientos, con financiamiento, con algunas estrategias de desarrollo, la difusión del conocimiento, socialización de los resultados del proyecto, permitirá darle sostenibilidad a lo que nosotros estamos invirtiendo en la fase de inversión en la ejecución del proyecto.